Bueno, pues buenas noticias y buenos tiempos que tenemos. Y hoy quiero compartirles algo. Vamos al libro de Marcos, capítulo 3. Y vamos a entrar en algo que de alguna forma fue saliendo el tema que el Espíritu Santo fue poniendo en mi corazón para compartirlo. Y espero que sea para tu vida algo que el Espíritu Santo, siempre le pedimos a Dios, siempre le pido a Dios, Señor, que el mensaje sea algo que necesita oír tu pueblo. Que el mensaje sea algo que sea una llave para que abran puertas de sus propios ministerios o de sus propias vidas, puertas que pudieran estar ahí tal vez aún por abrir. Que este tema que vamos a estar viendo hoy sea de edificación. La semana pasada hablábamos de la bendición, de las diferentes beneficios que el orar en el Espíritu hay. Luego me di cuenta que cuando sale el tema que estoy poniendo, luego salen los anti, ¿verdad? Los que se oponen. No, eso no es para hoy, y no sé qué, y se empieza la polémica, ¿no? Pero bueno, perdónalos, no saben lo que hacen. Capítulo 3, vamos a entrar aquí. Versículo 1, dice lo siguiente. Nomás quiero dar un antecedente antes de entrar aquí. Jesús acostumbra a ir a las sinagogas cuando estuvo aquí en la tierra. Las sinagogas era el lugar donde se leía la Torá, las lecturas bíblicas. Y en el tiempo en que Jesús estuvo, Él iba a los suyos, a su gente, a su pueblo, a los judíos. Él era judío. Acuérdense que nosotros, el cristianismo sin el judaísmo no es cristianismo. Y el judaísmo sin el cristianismo no se salvan. ¿Sí estamos entendiendo eso? No lo entendieron. Bueno, no importa. Capítulo 3, versículo 1. Ahí va. Dice esto. Otra vez dice ahí. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Jesús leyó en Lucas 4 las escrituras. Isaías lo leyó ahí en el capítulo 4 de Lucas. Lee las escrituras en la sinagoga. En el capítulo 1 de Marcos, Jesús entra a la sinagoga y hay un endemoniado y lo libera. El demonio sabía quién era Jesús, dijo: sabemos quién eres tú, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús lo cayó y lo echó fuera. Así es que estaba sentadito ahí en la sinagoga un endemoniado. Y ahora dice aquí en el capítulo 3 versículo 1 que otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Este tipo de enfermedad los médicos podrán describirla. Hay personas que tienen su opinión clínica de qué significa, qué es eso de que una mano seca, porque sí hay esos casos. Y seguramente Jesús lo vio, lo identificó, entró y lo pudo haber visto ahí. Él estaba ahí sentado, él era un miembro de la congregación ahí de la sinagoga. Y Jesús entra ahí como lo acostumbraba a hacer. El versículo 2 dice ahí que lo acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de poder acusarle. Había un grupo de religiosos, de esos tradicionalistas cerrados, que estaban observando a Jesús para poderlo acusar de algo. Acuérdense que el acusador de los hermanos es el diablo. Apocalipsis 12, versículos 9 y 10, dice que el acusador de los hermanos, que los acusaba de día y de noche. Tal vez tú has tenido algún contacto con ese acusador. Alguien que te acusó a ti de algo que hiciste, alguien que todavía te está acusando y que te frena, que te impide ser libre, un acusador. O tal vez tú has sido una persona que acusa a otros y te dedicas a acusar a la gente, de lo cual tienes que arrepentirte y retractarte, porque cuando acusamos nos convertimos nosotros en parientes del mismísimo diablo. Entonces aquí está este grupo. No nos dice nombres, nomás sabemos que están al acecho, como si fueran lobos, esperando un error en el ministerio de Jesús, esperando algo con qué acusarlo, especialmente por hacer un milagro en un día de reposo. Los judíos muy celosos de guardar el día del reposo, el Shabbat, no se movían. Habían hecho reglas tan severas que hasta habían agregado más de lo que Dios había dicho en la Biblia, y entonces esas tradiciones eran más importantes que la misma Biblia. Hoy en día tenemos eso, donde le dan más importancia a las tradiciones que a la misma Biblia.
Y en el libro de Marcos 7 me dice a mí que las tradiciones de los hombres paralizan, invalidan la palabra de Dios, la paralizan cuando hay tradiciones. Tenemos que tener cuidado. Hay ciertas cosas que seguimos porque la Escritura nos dice, pero no le podemos agregar más de lo que es. Y hay algunos que exageran y le ponen más de lo que es. Y a la hora de hacerlo, lo que están haciendo es paralizar la palabra. Ya la palabra no surte efecto, ya no es importante, lo que importa es la tradición. Y entonces eso es el problema. Muchos vivimos en un país donde hay tantas tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia, nada. Y sin embargo las siguen religiosamente. Entonces hay que entender de que estas formas de pensar son obstáculos para lo que es la palabra de Dios, que nos da libertad. Entonces buscaban acusarlo si violaba una de las tradiciones. Y entonces en el versículo 3, Jesús, sabiendo eso, conste, sabiendo eso, le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Lo está poniendo en el centro del lugar, de la sinagoga. Todo el mundo empieza a voltear a ver. Lo selecciona Cristo y lo pasa al frente como un modelo, como un ejemplo, como una señal a los que están ahí. No han dicho te vamos a acusar. Jesús sabe lo que están haciendo. Él sabe el secreto de los corazones de esa gente. Él sabe lo que traen en mente, lo que planean, y están buscando ocasión para acusarle. Pero Jesús, Él en su proyecto es llamar al hombre de la mano seca y lo pasa al centro y le dice: ponte en medio. Y entonces en el versículo 4 Jesús hace una pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal? Es una pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? La respuesta obvia es hacer bien, no hacer mal. Ahí está Jesús llevándolos ahora sí poco a poco a sus acusadores a un callejón sin salida. También pregunta: ¿es lícito salvar la vida o quitarla en el día de reposo? Y entonces la respuesta obvia es salvar la vida. El día de reposo es para salvar la vida. Entonces con esto ya minó esa tradición que tenían ellos, porque para ellos era más importante que se muriera alguien o que le hicieran mal a otra persona, etcétera, y no pudieran salir. ¿Sí? Fíjate que ahorita como un paréntesis, cuando atacaron los árabes a Israel, los atacaron en el Yom Kippur. Fue una época, una fiesta especial de los judíos que es solemne, no hacen nada, todo es siguiendo la tradición bíblica. Pero cuando los atacaron, no podían moverse, no podían subirse a un carro, no podían usar un tanque, no podían volar un jet, no podían atacar, no podían pelear, porque la tradición les decía así. Pues ¿sabes lo que hicieron los judíos? Pues con permiso, ¿verdad? Ahí después me arrepiento. Se subieron a sus tanques, a sus aviones, así el otro, y les dieron en la torre a los árabes y finalmente ganaron, porque los atacaron en el Yom Kippur. Los árabes, que son muy religiosos, pensaban: no, pues los vamos a agarrar en su día festivo de religión y ahí los vamos a ganar, porque como son religiosos no pueden moverse y ahí les vamos a dar. Pues fíjate que les salió el tiro por la culata. No fue así. Brincaron esa tradición y entraron y le pegaron y vencieron. Eso es algo muy importante a considerar. Y es lo mismo que está diciendo Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús hace esta pregunta, versículo 4, esa gente se quedó callada, no sabían qué contestar. Versículo 5, Jesús sabe las motivaciones de la gente, de estos que están ahí acechándolo, y dice que los miró alrededor. Imagínate como una jauría de lobos alrededor de Jesús, que se quieren comer a esa víctima, y Jesús está ahí como el buen pastor con una vara defendiendo a la ovejita. Y los está viendo Jesús, pero mira lo que dice aquí: los miró con enojo. ¿Sabes tú que Jesús se enojó? La Biblia me dice en Efesios 4 que no dejes caer el sol sobre tu enojo. Bueno, Jesús se enojó. Ese día en particular se enojó, pero no pecó. A veces te puedes enojar sin pecar, a veces,
nos puede pasar. Jesús se enojó cuando entró al templo y vio a los cambistas y volcó las mesas. Se enojó, pero no pecó. Hay una línea muy delicada entre enojarse y mantener el odio, la ira, la violencia, y otro es un enojo que se podría decir como es un enojo con cierto entendimiento que está permitido de parte de Dios, porque tú sabes que Dios también se enoja. Dios también se enoja. Así es que los vio con enojo y entristecido. Estas dos cosas, enojo y tristeza. Y esta combinación de enojo y tristeza la conocemos como decepción. La decepción, estaba decepcionado de ellos. Yo no sé si tú has sido decepcionado por alguien. Te decepcionó tu esposo o tu esposa, te decepcionó tus padres o tus hijos, te decepcionó alguien, te decepcionó el pastor, Dios te libre, pero bueno, te decepcionó alguien te decepcionó. Y esa decepción tiene la combinación de dos cosas: un enojo que está escondido y una tristeza. Si estás enojado, estás perdiendo hasta cierto punto el dominio propio. Si le das rienda suelta a tu enojo, ya perdiste el dominio propio y puedes cometer barbaridad y media. Si estás triste, te va a robar tu gozo. De hecho, te va a robar tu mejor día, tu oportunidad, porque te estás enfocando en tu enojo y en tu tristeza y descuidas lo más importante. Y entonces estas dos cosas combinadas producen lo que conocemos como la decepción. Es algo que nos sucede día con día. A veces estamos decepcionados, a veces nos decepciona el gobierno, a veces nos decepciona el jefe de la empresa, a veces nos decepciona X o Y líder, etcétera. Nos pueden decepcionar. ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa y no la están cumpliendo. Jesús tenía la expectativa que a los suyos vino y los suyos lo iban a recibir, pero no lo recibieron. Entonces esa es una gran decepción. ¿Sí estamos entendiendo? Y como es una gran decepción, hay un coraje interno, hay un deseo de cambiar eso, meterte y darle 2, 3 guantes blancos, ¿verdad?, para que se le quite lo cabezón a la persona. Y por el otro lado te produce una tristeza porque te distrae de tu expectación que era buena y de repente te quitan esa expectación de gozo y te la cambian por tristeza. Y entonces Jesús está viendo eso. Y este enojo y esta tristeza vino porque vio la dureza de sus corazones. Vio que los corazones estaban endurecidos. La expectativa de Jesús era que estuvieran blandos, receptivos, amorosos, pero no era así, sino llegó y como la higuera buscó fruto y no encontró fruto en la higuera. Le produjo una decepción. Y aquí estamos viendo que los corazones se habían endurecido. Y aún en medio de todo eso, date cuenta que en su enojo y en su tristeza no se dejó detener, sino prosiguió a lo que seguía y le dijo a este hombre: extiende tu mano. Y el hombre con la mano seca, imagínate, pues no tenía ninguna facultad para poderla mover. De repente oye la palabra, cree y le extiende y se le empieza a sanar. Extiende tu mano. La decepción no me va a detener de bendecirte. Te lo vuelvo a repetir, la decepción no me va a detener de bendecirte. Ese es, yo creo, algo importante para que haya una liberación en tu propio corazón. Cuando estás decepcionado, acuérdate que no te distraigas con eso, sino que la decepción no te impida ser de bendición. ¿Estamos entendiendo eso? No pierdas de vista eso. Y entonces extendió la mano y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, con todo y eso, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Cuando ves la dureza del corazón
y puede ser un caso donde estás tratando de lograr algo, y crees que va a haber respuesta y te decepciona porque no responde como tú esperarías. Y en esa decepción estás frustrado, quisieras hacer algo para cambiar la situación, pero no puedes. O sea, hay cosas que no se van a poder cambiar así como tú quisieras y en el tiempo que tú quieres. Pero la realidad es de que aún así no debes de perder de vista tu objetivo. Y tu objetivo es ser de bendición. Ese es tu objetivo. Sigue por ahí. Hay muchos casos en la Biblia de decepciones, personas decepcionadas, pastores, profetas, personajes. Moisés se decepcionó tal vez de sí mismo. Se decepcionó cuando mató al egipcio. Tenemos el caso de Pedro, que se decepcionó de sí mismo cuando lo negó a Jesús 3 veces y dijo: ni para qué le sigo, ya no me meto con el Señor. Y en Juan 21 se va a pescar otra vez, cuando Jesús le había dicho: deja tus redes y sígueme. Pues ya vio que el maestro murió y resucitó, lo que tú quieras y mandes. Con todo y eso, Pedro estaba decepcionado de sí mismo. Tal vez se ha pasado algo donde te da vergüenza lo que has hecho, y que cuando ves eso viene el acusador y te acusa de lo que hiciste, y sí, efectivamente te decepcionas. Y el objetivo del adversario al decepcionarte es impedir que tú sigas avanzando en el objetivo que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios tiene para tu vida, que es servirle, que es bendecir a otros, que es extender el reino. Ese es el objetivo. Pero el enemigo es muy hábil y lo que usa es acusarte, usando aquello para que te enojes contra ti mismo. ¿No te has dado una cachetada de vez en cuando? Yo sí. Cuando Dios la regué, ¡pau!, me la pongo pero bien puesta, y no creas que tengo misericordia conmigo. Pero quiero que entiendas, a veces te decepcionas y es suficiente para decir: ya no le hago, mano, ahí muere, ahí está tu arpa, ya no toca. Pero no es así, sino, ¿sabes qué? Espérame, yo quiero seguirte sirviendo, como Pedro, que después de toda esa decepción, Jesús todavía tiene la alternativa y le dice: muchachos, ¿han pescado algo? Dice: pues no, toda la noche hemos pescado y nada. Pues echen la red al lado derecho. Y le echan al lado derecho y viene una gran pesca, y Juan dice: es el Señor. Y Pedro dice: es el Señor. Sí, híjole, estoy decepcionado de mí mismo, pero lo voy a ver. Y se lanza con el Señor, y el Señor lo ve, y el Señor restaura la decepción de Pedro. Dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Ok, va una. Pedro, ¿me amas? Sí. Sí, Señor, tú sabes que okay, van 2. ¿Y Pedro, me amas? Sí, Señor, sí. Tú ya sabes que te amo. Bueno, ya van 3, ya, curadito. Vámonos. Ya. Quita tu decepción. Apacienta mis ovejas y sígueme. Y en su decepción, Pedro podría haber perdido la carrera, pero después, meses después, está predicándole a 3,000 judíos, los está bautizando. Y más adelante está en la casa de Cornelio, el decepcionado. ¿Sí me entendiste eso? Ya está recuperado totalmente para poder seguir avanzando con la misión que Dios tiene. Mi amado, todos estamos en esto. No hay aquí super santos. Todos tenemos algo que de alguna manera podríamos decir: estoy decepcionado, o he decepcionado a alguien. Decepcioné a mi esposa, decepcioné a mis hijos, hice algo indebido, decepcioné a mis compañeros de milicia, a mis empleados o a mis jefes, los decepcioné por una o por otra razón. Y entonces se te deja venir todo aquello y empieza a generar un coraje y una tristeza que te empieza a robar tu gozo, empieza a robar tu entusiasmo, tu ánimo por hacer las cosas. Cuando tú vas al libro de Gálatas, ve por favor al libro de Gálatas, capítulo 1. El apóstol Pablo había llegado a Galacia. Galacia es una región. No creas que Gálatas es un ranchito o es una ciudad. Es una serie de ciudades, son varias poblaciones donde se juntaban, y Pablo había ido a varias poblaciones. Tú lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta.
Y cuando Pablo fundó las congregaciones ahí en esa región de Galacia, dejó lo mejor, invirtió sus mejores días, invirtió su tiempo, sus talentos, sus recursos, los invirtió con ellos, los ayudó, tuvo paciencia, les enseñó muchas cosas y vio que ya estaba listo. Dejó ancianos, dejó una iglesia estable, saludable, con una doctrina sana, lo dejó equipado y dijo: ya terminé con ellos, ya me voy, y se fue. Pero al paso del tiempo, poco tiempo, Pablo dice: ¿sabes qué? Quiero regresar a verlos. Y regresa a verlos, versículo 6. Y cuando regresa a esa iglesia que había fundado, dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Imagínate lo que ha de haber sentido, la decepción. Dice aquí: maravillado de que tan pronto, o sea, en muy poco tiempo los dejé bien, y ahora que me fui por un ratito y regresé y los encuentro todos mal. Ahora que se te apareció un ángel, que hubo una aparición y te dijo: ahora construímame un templo. O se te apareció un ángel y te dijo: ahora te vengo a enseñar un nuevo evangelio, ya no leas la Biblia, te voy a dar estos libros, lee estos libros. Pablo está diciendo: pues ¿qué les pasa? ¿No les dije los 3 principios? La palabra de Dios es inalterable, es tu recurso, es tu alimento, es tu espada. ¿No les dije que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios, que murió en la cruz y resucitó a los muertos, que está a la diestra del Padre, que es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿No les dije eso? ¿No les dije que el Espíritu Santo sigue obrando y que tú eres el templo y que los dones del Espíritu son vigentes hasta el día de hoy? Que tú puedes pedirles sabiduría, pedirles ciencia, pedirles fe, pedir milagros, sanidades, profecía, discernimiento de espíritus, que puedes orar en lenguas y que puedes interpretarlas. ¿No les dije eso? Y ahora resulta que en poco tiempo viene un ángel y les dice que no, que ahora tenemos una nueva enseñanza. ¿Cuál es la nueva enseñanza? Un nuevo evangelio. Cristo no es suficiente, tus obras son importantes para que te salves, porque la obra de Cristo es insuficiente. Ese es un evangelio distinto. La Biblia no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay otros libros mejores. Ya pasó de moda la Biblia. Y luego dicen: esto del Espíritu Santo ya pasó de moda. Eso de los dones ya no son para hoy. Quítate de eso, eso es diabólico. Y esta gente está come y come eso. Y en muy poco tiempo se desviaron. ¿Cómo se habrá de haber sentido el apóstol Pablo? Decepcionado. ¿Qué le habrá pasado a él? Coraje. Coraje y tristeza. Mucha tristeza, porque vio que esta gente agarró monte, se desviaron. Versículo 7: no que haya otro evangelio, sino que hay algunas personas que están perturbándolos y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay organizaciones que se dedican a pervertir el evangelio. Hablan de Cristo, tienen hasta el título de Jesucristo, pero son anticristo. Eso es lo que hay. Versículo 8: el apóstol Pablo se pone de muestra y dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldición. O sea, el apóstol Pablo se pone y dice: si yo te traigo otro evangelio del que ya te enseñé conforme a la escritura, que caiga maldición sobre mí. Imagínate qué posición tan fuerte está poniendo él ahí. Y pues dice aquí, versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. O sea, el apóstol Pablo está medio enojadito y dice: si alguno predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea maldición. Lo está diciendo. Capítulo 3. Él va a la iglesia de los Gálatas y ve lo que está pasando, que un ángel se les apareció, que tuvieron una aparición, que ahora le pidan en el nombre de esta persona porque esa es ahora la nueva mediadora. ¿Cómo? Espérame, no es así.
capítulo 3. El enemigo cuando viene con todo. Te viene a robar la palabra, te viene a robar a Jesucristo y te viene a robar al Espíritu Santo. Con eso viene. Esa es su agenda. Que nadie te lo quite. Pero dice en el versículo 1 del capítulo 3: oh Gálatas, insensatos. Usa palabras muy suaves, ¿verdad? Yo lo hubiera puesto: oh Gálatas cabezones. Pero bueno: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó de no obedecer a la verdad? O sea, fascinación es cuando la gente tiene comezón de oír. Yo tenía una predicación que se llama ronchas en las orejas. O sea, porque es comezón de oír, ¿verdad? Hay gente que está, quiero oír algo nuevo, y está aquí un rato y no quiero oír otra cosa nueva, y se va por allá y no, allá hay otra cosa nueva, y andan ahí de flor en flor. Y el apóstol Pablo está enfurecido y dice: oye, espérame, pues ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los sedujo? Y dice aquí: para que no obedezcan a la verdad. La verdad es la palabra. Juan 8, 31 al 32 dice: si quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, permanece en la palabra, permanece en este libro, y vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. La segunda forma de entender la verdad es: Cristo dijo en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad. Jesucristo es la verdad. ¿Sí estamos? Y la tercera es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Y ahí viene en Juan 15, versículos del 14 al 15, por ahí. El espíritu de verdad. No es un espíritu de mentira, no es un espíritu de sutileza que te está dorando la píldora para que te metas por aquí y te metas por allá. Te está diciendo obedecer la verdad. Y dice aquí esta presentación de su decepción. Dice: a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre ustedes como crucificado, esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo por rituales, por un sistema, o lo recibieron porque creyeron? ¿Lo recibieron por tradiciones? ¿Lo recibieron por metodología? ¿O lo recibieron porque creyeron? Los Gálatas decían: ya no necesitamos el Espíritu Santo, tenemos que hacer ciertos rituales. ¿Qué es? La circuncisión, por ejemplo, o no comer carne de puerco, y ya con eso ya le hicimos para tener el Espíritu Santo. O sea, ponían reglas humanas donde el Espíritu Santo no opera así. Opera si tú le crees. Créele. Y entonces el apóstol Pablo preguntó: ¿por seguir las leyes o por oír con fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿Sí? Versículo 3: ¿tan necios sois? Ay, Pablo, tan enojón que eres. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos años se movió el Espíritu Santo tremendamente. Nosotros vivíamos en Japón y vinimos porque vimos un movimiento tremendo que hubo, que empezó allá en Toronto, y el de Pensacola, y hubo varios movimientos tremendos que se estaban moviendo. Cuando llegamos nos invitaron a Juárez con el pastor Victor Richards, y vimos lo que estaba pasando. Había como 1,000 personas ahí, y cuando llegamos a Adrián y yo, lo que vimos era demasiado raro, la verdad, muy raro. Gente riéndose, tirados, gritando, y o sea, y amigos míos que conocí, decían: híjole, mano, pobrecito, se fue al mundo este hombre, ¿no? O sea, yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces para mí fue muy rápido para juzgar. Entonces yo veía las cosas y decía: no, o sea, uno se va. Nomás me fui a Japón y regreso y mira, como los Gálatas. Entonces, o sea, todos están mal. Bueno, pero ¿sabes lo que pasó? Que yo me quedé ahí sentado y dije una pregunta a Dios. Le dije: Señor, a ver, explícame. Yo no quiero ofenderte, pero si eres tú, muéstramelo. Quiero entenderte.
Porque sé que haces cosas raras, escupes, haces lodo y te lo pones en los ojos a la gente, caminas sobre agua, conviertes el agua en vino. O sea, haces cosas así medias que las platicamos, pero a veces como que quién sabe, ¿me entiendes? O sea, así te las platico, pero si te pasan a ti, ¿a poco te vas a creer todo? Entonces yo le dije, Señor, yo no quiero ser engañado, yo quiero estar seguro que eres tú. Entonces así fue. Y estaba yo ahí sentado y de repente el techo del auditorio sentí como una visión. No soy muy de eso, pero me pasó. Se abrió el cielo y vi el cielo, era de noche y vi las estrellas. Y como que, pues no soy muy de eso, que quede claro, por favor tengan cuidado porque al rato van a empezar, no, yo también tengo visiones y van a ver marcianos en vez de ver otra cosa de Dios. Pero en este caso, estaba yo viendo ese firmamento y sentí que como que una voz me decía, ¿qué estás viendo? Pues estoy viendo las estrellas. Y la voz me decía, ¿y están en orden? Y yo le dije, pues para mi gusto no. Porque yo soy químico, yo soy matemático, así deben estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, orden, hermanos, orden. No sé si han oído eso. Ok. Entonces yo le puse el cuadrito a Dios. ¿Qué ves? Estrellas. ¿Qué opinas? ¿Qué estás viendo? ¿Están en orden o no? No, pues no están en orden. ¿Están en desorden? Sí, están en desorden. Ah, bueno. ¿Y qué opinas de ese desorden? Dije, no, pues precioso. Está bien bonito. Ok. Se volvió a cerrar el techo. Y vi todos ahí tirados y haciendo locura y media. Y yo dije, ¿estas son las estrellas desordenadas? Esas son las estrellas desordenadas. Y dije, ay, perdóname, Señor, los juzgué mal. No entendía lo que estabas haciendo. Pero eso ya pasó. Ese fue un evento. Yo ya lo disfruté, yo ya probé eso, ya lo vi. Pero un día llegó un pastor a Japón de parte del hermano Jack Hayford. Y ahí estuvo enseñando en Cristo para las Naciones. Nosotros lo invitamos. Y llega este hombre, se apellidaba Crow, y le dije, a ver, una pregunta. Ahorita estamos oyendo un mover tremendo. ¿Cuánto tiempo durará eso? Por ejemplo, el de Pensacola duró tanto. El de allá, la calle Azusa duró tanto. ¿Cuánto? ¿Esto va a ser así, perseculum seclorum, todo el tiempo? O sea, ¿cómo va a estar la cosa? Y me dijo, mira, te voy a explicar cómo funciona esto. ¿Y por qué pasa esto? Imagínate que tú vas en un maratón y él tomó un agua. Y dice, imagínate que tú estás en un maratón y estás corriendo la carrera. Vas corriendo. Entonces, tú sabes que en las carreras, cuando va corriendo esos maratonistas o los competidores van corriendo y se acercan a la mesa y van agarrando y siguen corriendo. Pero hay muchos que después de tomarlo dicen y se detienen. Qué bonito frasco, qué bonito. Y la carrera está corriendo y se detienen con el frasco. Ya está vacío, ya pasó. Sigue corriendo. Te mandé esa visitación por un tiempo. Es para darte un refrigerio, es para ayudarte, pero no te detengas, porque si te detienes vas a ser un insensato, como los Gálatas que se detuvieron cuando hubo visitaciones y que querían retenerlo aquello, no podían detenerlo, tenían que seguir corriendo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Dios nos está diciendo, yo quiero bendecir a mi pueblo, pero tenemos que administrar
estas cosas del Espíritu y no quedarse detenidos, sino seguir avanzando con lo que Dios permite que avances. No te quedes detenido, no corras al revés. Hay gente que cuando corre, están corriendo, en vez de correr así, están corriendo así, con su frasquito, viendo para atrás. No, hace 50 años pasó esto. No, hace 30 años pasó esto. Y se van a tropezar. Deja tu frasquito y sigue corriendo, porque si no, te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar de Dios. Te vas a decepcionar de tus líderes espirituales. Te vas a decepcionar de tus compañeros. Te vas a decepcionar de ti mismo. Y vas a dejar esto. ¿Y sabes lo que pasa con la decepción? Te vas a aislar. Te vas a aislar. Te vas a ir. Vas a abandonar el evangelio. Vas a abandonar la iglesia. Vas a abandonar tu tiempo devocional. Vas a abandonar tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura de la palabra. Te vas a ir enfriando porque pusiste tu esperanza en el frasquito. ¿Me están entendiendo? Y lo que Dios quiere es: disfruta mi visitación y sigue corriendo. Pregunta: imagínate Pedro, el mismo ejemplo, está con Jesús. Lo recibe Jesús en el barco, ve la pesca milagrosa y empieza a ver milagros, sanidades, demonios se van. Muere Jesús, resucita, se va al cielo y Pedro, su sombra se sana. Muy bien. Echa fuera demonios. Muy bien. Va a la casa de Cornelio. Wow, todo se convierte. Muy bien. Y de repente se acabó el 20 y los romanos lo detienen y lo llevan a la cruz. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde están aquellas maravillas, su sombra? ¿Dónde? Si Pedro se queda con esto, se decepciona y se aísla y se frustra y abandona el evangelio y se decepciona de Dios y se decepciona de la iglesia. Todos me han abandonado, como dijo Pablo. Se decepcionan. Pero ¿sabes qué? Estos hombres dejaron su frasquito y siguieron corriendo. Ya no se movía igual. Era un movimiento distinto. Era otro tiempo. ¿Sí me están entendiendo? Y lo crucificaron al revés. Entonces, este es nuestro tiempo. Sí, corre con tu frasco. Si todavía trae abundante agüita, disfrútalo. No corras de espaldas. Corre puestos los ojos en el galardón, puestos los ojos en la meta, puestos los ojos en Jesús. Haya o no haya, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. ¿Sí estamos entendiendo? Vamos a orar. Vamos a orar ahorita. Ahí donde estamos, si tú estás viviendo la decepción de algo que pasó en tu vida, algo que te hicieron, algo que tú esperabas de otros, pero no llegó, no sucedió, ahora es el tiempo de enfocarte, no distraerte, dejar a un lado esas cosas y seguir corriendo. Vete al objetivo que Dios te ha puesto. A veces es importante aprender a superar la decepción, vencer la decepción. Si ha habido alguien decepcionado en la tierra, era Jesús. Desde la cruz está la gran decepción. Sus apóstoles, sus discípulos se fueron. La gente que les hizo milagros, sanidades, gritaban: crucifíquenlo.
la ciudad a la que amó, la Jerusalén, le dio un rincón nada más donde pudiera morirse ahí. Y en su decepción, Él no perdió de vista el perdonarnos, el suplicar por nosotros, el ponerse en la brecha y el decirle al Padre: Padre, sí, me han decepcionado, y a ti también, Padre, pero Señor, para esto vine, para morir por todos y perdonarlos. Yo te pido que los perdones también, porque no saben, son insensatos, son necios, no se dan cuenta. Y si Cristo hizo eso, entonces también lo tenemos que hacer entre nosotros. Perdóname si yo he decepcionado a mi esposa, o a mis hijos, o a mis compañeros de milicia, a mis pastores. Perdóname si he provocado coraje, enojo, tristeza en el corazón de otros. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús, ven y libéranos, Señor. Ven y libéranos, Padre, y haz el milagro. Un milagro que nos restaura, un milagro que no nos vamos a detener en la carrera, no nos vamos a distraer de lo que los demás digan, de lo que los demás hagan, sino seguimos adelante, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, en el nombre de Jesús. Yo quiero que ores esta oración conmigo. Si tú estás decepcionado, quiero que ores esto conmigo. Si tú has decepcionado a otros, algunos están decepcionados de Dios porque no contestó tu oración, pero tienes que entender que la carrera, el frasco a veces se agota, pero la carrera no. Y tienes que seguir corriendo, creyendo. Imagínate Pablo o Pedro, que seguían corriendo a pesar de que ya había un dictamen de juicio, de ejecución, pero ellos no estaban decepcionados del Dios en el que habían creído. Ellos tenían plena confianza. No había enojo, no había tristeza, había gratitud. Ora esto conmigo y decirle: Señor Jesús, perdóname si yo he decepcionado a tu persona. Perdóname, Señor, si yo he decepcionado a otros que confiaron en mí y no hice lo que tenía que haber hecho. Y Padre, también ayúdame a que se vaya esta decepción que siento de mí mismo, esta culpabilidad, esta acusación. Líbrame, Señor. Ven, Señor Jesús, y sálvame y acéptame. Envuélveme con tu amor. En el nombre de Jesús, declaro que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú resucitaste de los muertos y que tú vives. Ven, Señor, y ayúdame a continuar la carrera. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Señor los bendiga. El amor de Dios
y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, sus familias, y que seamos de gran bendición para los que nos rodean. Amén. Dios los bendiga.